Qué gusto, qué noche. Un abrazo como siempre en La Mira con Alvira. Aquí estamos. Aquí estamos saludando a Saúl Castillo 02. Un abrazo para ti. Manuel García 05. Chévere, de verdad te agradezco mucho el que hayas decidido conectarte a esta hora de la noche. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros niños? Tal y como hoy por hoy están las cosas, con tanta corrupción cotidiana, con tanto escándalo a toda hora, en todo lugar, nos hemos vuelto un país, lo reconozco con algo de crudeza, pesimista, lleno de incertidumbre, desconfiado. Y sí, como lo reveló hace unos días una encuesta de Firmas y Conceptos, esta importante firma, hay un altísimo porcentaje de colombianos que hacen parte de una categoría en la que me incluyo: los mamados. Mamados de la politiquería, mamados de todos esos problemas de que se roben la plata. Y hace aquí una semana planteamos la posibilidad de entrevistar a los candidatos a la presidencia. Y por eso hoy vamos a tener a un invitado que sin duda es uno de los políticos más reconocidos hoy por hoy, firme candidato. No sé si puedan verlo acá. Voy a ver si pueden ver este video. Él es Sergio Fajardo, un matemático al que le picó el bicho de la política, siendo investigador y profesor universitario. Mientras resolvía problemas matemáticos, descubrió su misión pública en la vida. Se hizo político con un look y postura distintos, rebeldes para la época. Finales de los años 90, fiel a su lógica, le hizo el quite a los partidos tradicionales. Creó Compromiso Ciudadano y puso por delante, de caballito de batalla, la educación para sumar votos. Ha sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, pero las cuentas y los cálculos no le han dado para ser presidente. Les garantizo que juntos se puede. Mi querido doctor Sergio Fajardo, qué gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Un gusto estar con ustedes. Óigame, averiguando, haciendo la investigación. ¿Escucha eso? Claro que sí, samba para ti. Pero eso me devuelve 50 años atrás, más o menos, a las fiestas de 15, pero bueno. A las fiestas de 15. Sí, le claro. tengo la foto. Le tengo la foto. Espere si verá. Déjenme mostrársela, si la encuentro por acá. Mírenla. ¿Lo ve ahí? Sí, sí me acuerdo, claro. Óigame, ¿usted siempre pelo largo? ¿Esa fue su...? Desde el colegio, desde antes de graduarme de bachiller, tenía el pelo largo y pues aquí vamos. Hay gente que se sorprende y dice, toda la vida he tenido el pelo. Y de hecho, Juan Diego, el otro día me decían que hay personas que dicen que yo me lo arreglo, que no sé qué cuentos, y yo llevo toda la vida con el pelo largo, toda la vida con blue jeans, toda la vida sin corbata, toda la vida sin correa y tranquilo, pero bueno, eso hace parte de todas las cosas, pero siempre el pelo largo. Óigame, hablé con unas personas muy cercanas a usted, han trabajado con usted, y tengo dos versiones sobre el tema de las cejas. Sí, lo sé. Se lo juro, sí, se lo juro. Me dicen, mire, pregúntele a Fajardo, me dijeron así, pregúntele a Fajardo. La versión es que cuando usted se va a poner bravo, la de ellos, se despeluca, no el pelo, no la cabeza, el pelo y la cabeza, sino las cejas. ¿Es verdad? No, yo a veces hago así. A veces cuando estoy pensando o estoy medio bravo, me voy jalando un poco aquí las cejas, pero no, nada de despelucar de las cejas. Estas cejas son herencia de mi papá, que tenía unas cejotas tremendas. Mis hijos, mi hija tienen cejas. Mi nieta tiene una tremenda ceja. Bueno, esa es una marca de los Fajardo. Ya vamos a hablar de eso. De Mariana, ¿verdad? Su hija, de Alejandro, su otro hijo, de Elena, porque usted ya es abuelo, y don Raúl Fajardo, ¿verdad? Sí, arquitecto señor. Muy famoso en Antioquia, que vino como muchos colombianos de menos a más. Y además, una cosa,
la gente cree que usted es antioqueño 100%, y permítame decirlo, pero no es así, ¿verdad? Pues les cuento la historia. Mi papá es hijo de Clímaco Fajardo y de Isabel Moreno. Clímaco Fajardo era un boyacense que se fue a vivir en Medellín alrededor de 1920 y allá se consiguió a mi abuela, a Isabel Moreno. Entonces mi papá es hijo de un boyacense y una antioqueña. Entonces yo tengo, de hecho, un cuarto boyacense a través de la línea de mi abuelo paterno. Claro. Óigame, doctor Fajardo, usted también fue arquero de fútbol, ¿verdad? Pues sí. Lo trató. En el colegio, en la Universidad de los Andes, donde yo estudié, fui arquero del equipo de microfútbol, de un equipo que quedamos campeones, que se llamaba Ciclo Básico. Y ahí fui arquero, también fui arquero de un equipo grande de la universidad. Y me encantaba, y soy hincha del Medellín. Y le cuento que hasta cuando cumplí 40 años soñaba siendo el arquero del Medellín. Sentía esa emoción de entrar a la cancha con los nervios de punta, hacía unas tapadas extraordinarias y pues fui un arquero en los sueños. ¿Qué lo motivó a usted? Yo sé que usted es matemático, extraordinario profesor, según me cuentan. Hizo un doctorado además en modelos matemáticos, una cosa que para uno es lejanísimo. ¿Por qué un matemático decide de un momento a otro dejar una vida apacible, dedicada a la ciencia, a la docencia, a la pedagogía, meterse en semejante rollo tan aburridor y harto de la política? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue una cuestión de yo quería ser presidente desde chiquito? ¿Una cuestión de vanidad o qué? No, ninguna de las anteriores. Y no fue algo intempestivo, ni fue que nadie me dijo que me metiera. Tengo las razones, se las explico. Aquí podemos hablar, nos puede demorar un poquitico en la respuesta. Hágale. Hay algo que a mí me gusta, cuando hay tiempo, explicar. Cuando yo nací privilegiado en esta sociedad colombiana. En ese momento mi papá era un arquitecto reconocido en la ciudad de Medellín, fue decano de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, diseñó unos edificios muy importantes de la ciudad y nací con todas las oportunidades en la vida. Muy poquitos tenemos ese privilegio en este país nuestro, donde hay tantas desigualdades y el origen social determina las condiciones de la vida de las personas. Yo vivía a la entrada de Envigado, en una parte medio campestre, y al barrio del lado no había rejas y eso que separaba un barrio de otro. Era un barrio obrero y tenía amiguitos del barrio obrero, salíamos a jugar, estoy hablando de hace muchos años, en la cuadra, como decíamos nosotros, salíamos a la calle, a la cuadra, a jugar, a tirar piedra, a jugar fútbol, a hacer todo tipo de cosas. Sí. Y yo veía desde muy temprano que ellos, siendo mi amiguito con quien yo compartía, teníamos una vida distinta. Y empecé a darme cuenta que el origen social como que marcaba un rumbo diferente. Por supuesto, pues no pensaba en estos términos que lo estoy expresando. Y así fui creciendo y desde muy temprano yo supe y sentí que había una injusticia en nuestro país porque por el origen social la trayectoria de las personas en muchos casos ya quedaba definida. Y eso me pareció una gran injusticia. Cuando empezamos a hacer política en Medellín, nos enfrentamos a la estructura política tradicional que había tenido siempre el poder. Y fuimos la primera fuerza política por fuera de la política tradicional, el primer movimiento cívico en la historia de Medellín que llega al poder. Y llegamos y gobernamos diferente. Y demostramos que se puede gobernar sin robarse un peso. Le dimos un sentido totalmente distinto a la política. Y transformamos y lideramos, le cambiamos la dirección a la ciudad de Medellín. Y lo digo con todo el orgullo, y hay gente que dice creídos, a Medellín, por supuesto, Antioquia, y en cada lugar hay una historia, hay unas fortalezas que ha tenido la tierra nuestra en cada uno de sus lugares, pero nosotros le cambiamos el rumbo a la historia de Medellín. Nosotros escogemos un camino en la vida, y esta fue una decisión de vida, y ya son 22 años desde empezar a participar en política, y ha sido un viaje extraordinario, con momentos difíciles, con muchos aprendizajes. Nos vamos transformando. Yo no soy la misma persona que era hace 22 años. Por supuesto que soy diferente. Han pasado cosas, sí, pero no me arrepiento.
Una pregunta, y espero que me la responda con toda franqueza, como suele hacerlo usted. Doctor Fajardo, pero por la política usted ha perdido muchas cosas. ¿O no? ¿Perdió un matrimonio por la política? Pues se pierden cosas, se pierden muchas cosas en la vida. Es un mundo difícil para las relaciones personales, las relaciones de pareja, para las familias es muy complicado, muy duro estar expuesto. Es una decisión muy personal. Nadie puede medir las consecuencias de estar expuesto en lo público. Eso es muy complicado. Y pues sí, yo he tenido, sí, O sea, porque su esposa, su primera esposa, se casó con un matemático. ¿Cómo diablos termina en la política? sí. ¿No? Es decir, todo este Todo eso es mundo... difícil y yo pasé de ser un profesor de la Universidad de los Andes, de la Nacional, que llegaba a mi casa en Bogotá, yo recibía a los niños, yo era, pues estaba mucho en la casa, pasábamos mucho tiempo juntos, pues era una vida muy sencilla. La vida mía siempre ha sido sencilla en términos de mi comportamiento. A mí nunca me han visto en fiestas, en cócteles, en ningún tipo de exhibición para nada. Me gusta el ciclismo, leer. Una vida muy, muy sencilla, realmente la mía, en términos públicos. Pero sí cambia totalmente pasar de Bogotá a Medellín yo y pasar a ser una persona pública. Y este es un camino que nadie podía predecir. Y es, pues, sin duda que es muy costoso en términos afectivos. Es duro. Durísimo. Óigame, ¿qué le dice su familia? Pues déjeme mostrarle un meme. ¿A usted le gusta reírse de usted mismo? ¿Ha aprendido? Me imagino, la política se lo ha enseñado, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Sí, no, yo ya no tengo problema con eso. Mire este meme. ¿Lo alcanza a ver bien? Ma- Allá arriba estoy Ahí. yo. Ah, sí, 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 Se está sí. ¿Qué le dice su familia cuando se la montan y dicen, señor juez, si ver ballenas es un delito, me declaro culpable? ¿Qué le dice su familia que tiene que soportar esa presión, esa a veces injusta, por supuesto, cólera, rabia de las redes sociales? Pues lo primero, Juan Diego, es lo siguiente. Yo lo que les digo es no se gasten el tiempo mirando esas cosas. Primera observación. Y la segunda, yo no me pongo a mirar esas cosas, ni me pongo a leer, ni colecciono nada. Tranquilo. Y yo me río, no hay problema. Hay que dar ejemplo, yo me río, yo no me mortifico, yo no ando mirando a ver qué dijeron de mí o qué no dijeron, quién me insultó o no me insultó, para nada. Yo soy respetuoso a la gente, tengo el espíritu tranquilo en este momento de la vida, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, enfrentando unos retos monumentales como estoy enfrentando y hablo en primera persona en este momento, pero yo tengo la convicción de varias cosas, Juan Diego. Una, nunca beba amargura. Nunca beba amargura porque del resentimiento de la amargura no va a salir nunca nada bueno. Envenena el espíritu. Y yo he aprendido a tener el espíritu tranquilo. No tengo ningún piano encima, yo no tengo el mundo encima de mis hombros y tengo la libertad y la tranquilidad para disfrutar lo que hago, para transmitírselo a las personas, a enfrentar este mundo de polarización que se ha convertido en un mundo permanente de la agregación. Yo vivo bajo un principio, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Usted cree que se equivocó con el tema de las ballenas después de las elecciones, después de haber cumplido esa jornada tan tensa, durísima, de haber sido derrotado, digo, desde el punto de vista estrictamente del escrutinio electoral y demás? ¿Se equivocó en haberse ido y desconectado cuando de pronto lo que usted decidiera habría podido ser fundamental para el futuro del país? Cuando pasa la elección, lo primero que yo hago es, pues doy las gracias, felicito a las personas que pasaron, les deseo lo mejor y yo me siento y voy sintiendo, pues uno siente, después de que pasa toda esa emoción, empieza a sentir cómo va bajando la adrenalina y le empieza a doler a uno todo. Yo pensaba, le dije, me voy a morir. O sea, yo tengo una enfermedad extraordinaria porque un día me dolía una mano, o el otro el pie, de todo le duele a uno. Pero es ese proceso de ir bajando de un huracán durante todo ese tiempo y va asentándose el cuerpo que ha venido moviéndose con esa adrenalina. Ahí tomé una decisión primera, votar en blanco.
y expliqué y escribí. Yo hago muchas cosas con mi propia mano. Yo escribo las cosas con la mano, tengo cuadernos, tomo notas, siempre pongo atención en todas las reuniones. Hay veces que me dicen, yo hago así y estoy pensando. Sí, mucha gente dice, se durmió, o no está bravo. No, no, es una forma de pensar. Me dicen, no, no frunza el ceño. Todas esas cosas me dicen, pero es la forma como yo pienso y siempre tengo un lápiz en la mano. Y entonces decidí votar en blanco y lo escribí. Escribí por qué. Yo venía de competir con Petro y con Duque y dije, yo no voy a votar en blanco, es una decisión votar en blanco. Pero por ninguno de ellos dos, porque ya lo he señalado durante toda la campaña que no considero que sean las personas para dirigir el país, pero decía, pero cada quien decida. Para mí cada elección es una nueva elección y arrancamos de cero. Y que cada persona pues decida si quiere votar por uno o no. Yo lo considero como un acto supremo y para mí votar es confiar y eso escribí y tomé esa decisión y dije cada quien verá qué hace por ser respetuoso con cada uno. Y ahí sentí yo ese cansancio y un amigo me dice, mira, te mandan a decir que si querés ir a Nuquí, que yo no había ido, toda la vida quería ir a ver ballenas porque no había podido, pues nunca había ido y si quieres ir allá a descansar 3 días. Yo dije, pues perfecto, o sea, ya escribí lo que dije, me voy a ir para Nuquí, me voy a ir a ver ballenas, pues a tratar de ver ballenas, que solo vi por allá una lejísimos a propósito. Eso le iba a preguntar, pero por lo menos vi alguna. Por lo menos por ahí vi una cola y allá vi una, lindísimo, un sitio extraordinario, esa bahía es Tribugá, es espectacular. Y pues esa fue la decisión que yo tomé, estaba agotado, yo ya no tenía nada que ver. Pero después reflexioné y dije, ya entiendo por qué hay gente que tiene malestar conmigo. Yo no lo había entendido en una primera instancia. Y entendí porque muchas personas pensaban que yo hablara en ese momento. Y yo tomé una decisión individual, de decir, es por esta razón, voto en blanco. No hice campaña para que votaran en blanco. Dije cada quien decida. Y me fui a descansar y ese pues descanso que no tiene nada de malo que una persona descanse 3 días en su país, en Nuquí, pero para muchas personas significó como que les di la espalda, como que me desentendí de todas las personas y que no estaba asumiendo una responsabilidad que yo tendría que haber asumido. Y en ese sentido sí fue un error. Lo entendí después. O sea, yo no estaba pensando en esos términos. La decisión, como estoy explicando, la tomé pensando pues en lo que yo estaba viviendo, que era razonable, estaba muerto, pues en el sentido físico y tener un pequeño descanso, pero significó eso para muchas personas. Y ahí lo entendí y me dio pena porque, pues efectivamente, se miró o se entendió como darle la espalda, desentenderme de la gente, no importarme la gente, y eso es un error. Y por eso, pues hoy diría que fue un error hacerlo en esos términos, pero bueno, la vida uno aprende lecciones. Usted lo mencionaba hace un momento. Usted es un hombre de cuadernos y de lápiz. Mantiene anotando absolutamente todo, tareas que le asigna a sus colaboradores y demás en campaña, cuando fue gobernador, cuando fue alcalde. Toma muchos apuntes y muchas notas. Sí, ya sé para dónde va. Pero bien, adelante Juan Diego. Póngalo ahí en un papelito, dice para dónde voy, yo pongo para dónde va y ponemos el papelito aquí y decimos hágale, y vemos si... hágale. Bueno, espéreme a ver si... con toda la honestidad. Sí, con toda la honestidad, Aquí lo pongo. Yo ya lo escribí. Aquí está, no sé si se alcanza a leer bien. Pues aquí está, mírenlo, Hidroituango, aquí está y ahí lo pusimos. O sea que yo ya sabía con esa introducción que me estaba haciendo tan elegante, usted que tiene cuadernos y no sé qué cosas, ya sabía. Usted que asigna tareas, usted que todo lo anota en ese cuaderno o en esos cuadernos, ¿no le pidió que hiciera la tarea o se le pasó por alto a los responsables del escándalo de lo que ha pasado con este megaproyecto que se suponía iba a, bueno, va en camino, pero con todos los retrasos y sobrecostos habidos y por haber para el sistema eléctrico de nuestro país? ¿No hizo la tarea ahí quien estaba a cargo en su administración de responder por eso cuando era gobernador? Primero, fíjese, la Contraloría, en primera instancia, la primera investigación que me hicieron era que yo no ponía atención a las cosas, que era negligente. Y yo digo, pero yo negligente, perdóneme,
Nosotros le entregamos, nosotros, o sea, repito, esto no fue que llegaron allá a investigar y descubrieron unos documentos secretos. Nosotros físicamente le entregamos, mire, Contraloría, que yo no soy negligente. Ah, entonces después dice, no, no es negligente. O sea, lo que le íbamos a acusar no es, ya, cambiemos. Y entonces después empiezan a decir otras cosas. Entonces lo que yo estoy diciendo es, cada que hago eso, muéstreme un gobernante que haga ese seguimiento en Colombia. Porque para poder, pero aparte de eso, cada que hago eso, pues yo lo que hago es trabajar con las personas. Precisamente es una forma de trabajar. ¿Quién pide cada semana una información? Sobre eso reflexiona, hace una pregunta y después de hacer la pregunta nos reunimos a resolver la pregunta. Y nos sentamos a trabajar y por eso son las decisiones que hacemos. Más concentrado, imposible. Más dedicación, imposible. Más seriedad, imposible. Más transparencia, imposible. Entonces, todo eso que está ahí, lo tramitamos, lo preguntamos, lo resolvemos y lo trabajamos y así funciona, pero además con 20 personas al lado, con las que tenía preguntas y inquietudes, las íbamos tramitando y resolviendo. Es una forma de gobernar potente, potente, Juan Diego. Sí. Y por supuesto, todos esos interrogantes están ahí, pero entonces, y además, porque además le quitan el contexto a todo eso, yo digo, pero yo tengo que dar la cara por EPM, eso es una pregunta. Y dice, mire la pregunta que hizo Fajardo. No, pues, qué descubrimiento. EPM es la empresa que tiene, el contrato que tiene en ese momento es que ellos hacen todo, para simplificarlo para la gente que nos está escuchando. Entonces, como ellos son los que tienen todo y hay una preocupación por algo que tiene que ver con EPM, yo le pregunto a la persona que me dice, yo tengo que ir a responder por EPM si ellos son los que están haciendo todo y por supuesto después hablamos, me explica, discutimos, etc. O sea, más transparencia imposible, más claridad imposible, más seriedad imposible, más dedicación imposible. Así lo veo yo, Juan Diego, y así es. ¿Usted en qué espectro político finalmente se ubica y por qué? Y se lo pregunto porque no es para nadie un secreto que muchos dicen que Sergio Fajardo es tibio. Sergio Fajardo es ni fu ni fa. Sergio Fajardo. ¿Usted qué le responde a esos que piensan así? A ver, Juan Diego, primero, yo estoy por fuera de los extremos. Primer punto. Estar por fuera de los extremos, póngale el calificativo que quiera. Si quiere decir tibio o eso, a mí le juro que eso no me mortifica, ni lo considero un insulto, ni para nada. Eso me lo están diciendo desde que voté en blanco. ¿Sí? Desde ese momento hasta el día de hoy, usted no sabe la cantidad de insultos que yo he recibido en 3 años y 2, 3 meses. Pero insultos de todo tipo, de toda consideración. ¿Sí? Porque yo voté en blanco. Y de hecho, eso viene fundamentalmente del mundo asociado con Gustavo Petro, que en particular él me ha insultado en múltiples formas, pero pues con calificativos, con un irrespeto muy grande. Y de hecho, todo el tiempo diciendo es que yo soy uribista, que era un uribista escondido, etcétera, y que era tibio porque no voté por él. Y la posición que yo tomé es que no voto por ninguno de los dos. ¿Eso significa ser tibio? Pues soy, si esa es la definición de tibio. Ahora, yo no creo en eso. Yo estoy por fuera de los extremos. Tengo una visión asociada con la construcción de una sociedad limpia, decente, justa, donde hay actividad libre de empresa, de generación de riqueza, y creo que el Estado juega un papel preponderante en la construcción de la sociedad. Doctor Fajardo, yo salí a la calle a hablar con algunas personas, ¿no? En Bogotá. En Bogotá, sí. Pero mire esa persona lo que dice de usted para que saque pecho, ¿no? A ver, pues. ¿Y tiene una buena o mala opinión? Hasta el momento, muy buena opinión, pero todo depende de él, del grupo de personas, con las personas que se va a rodear y el partido. Eso depende. Él es excelente, pero depende de las personas y el partido con que él se va a unir. El partido, las personas, ¿no? La confianza. Sí. ¿No? Es eso. En gran medida. Usted está en este momento aspirando por la coalición de la esperanza, ¿verdad? ¿Sabe? Sí, cuando le preguntaba lo de la tarea, y si les tomaba la tarea, también se me había ocurrido preguntarle si le tomaba la tarea a Robledo, si le tomaba la tarea a Cristo, si le tomaba...
¿Hacen ese ejercicio ustedes? Claro que sí. Y fíjense, dentro de todas estas cosas de la vida, ha mencionado dos personas. Robledo, lo conocí en el año 2017, en enero. Yo nunca había cruzado una palabra con él en mi vida. Y de hecho, las personas amigas de Robledo en Medellín y en Antioquia siempre habían estado en contra de mí como gobernante. Siempre. Y ahí Claudia López, de alguna forma, nos hizo hablar. Y yo empecé a hablar con él y dije, pues hablemos con este señor. Pues yo no me imagino cómo puedo estar yo con Robledo. Y empezamos a hablar y hablar. Y empecé a conocer a Robledo. Y poco a poco va uno tumbándose imágenes que tiene, va descubriendo las personas. Y aquí vamos. Después, desde el 2017, ya somos amigos. Aquí vamos en 2021, 4 años y pico después. Seguimos luchando. Le tengo mucho afecto. Ustedes no se imaginan el humor que tiene Robledo. Mire estos jóvenes, que usted sabe, Colombia viene por un momento muy complejo. Acabamos de pasar por un paro y por un malestar ciudadano generalizado, donde muchos jóvenes pues están frustrados, no encuentran esas vías, esas oportunidades, hay mucho desempleo juvenil, estudian y no es recompensado todo lo que invirtieron de tiempo, dedicación, sacrificio. Y me encontré a estos jóvenes y tienen pues una percepción sobre usted que quiero que les responda para que, pues si ellos están viendo o no, o cualquier otro de los seguidores a esta hora, pues pueda tener la impresión suya sobre esto. No, pues Fajardo representa unos valores tecnócratas que no me representan a mí y que realmente no benefician al final al pueblo colombiano, sino a una élite oligárquica que lo está reprimiendo desde las ciudades y los campos. Pues respondamos de una manera. No soy neoliberal, he sido privilegiado y lo dije desde que empezamos en esta entrevista, por razón de dónde nací, pero cómo he convertido yo esos privilegios en una forma de acercarme al mundo para construir una sociedad justa. Entonces yo no represento ninguna élite, ninguna oligarquía, yo represento un pensamiento libre de personas que queremos cambiar el mundo, que tenemos unos principios, que estamos comprometidos en la lucha contra las desigualdades, contra la violencia, contra la corrupción, que le apostamos a una forma de convivir y respetarnos y enfrentar esas desigualdades, y por eso decía el papel del Estado. Pero eso hace parte de unas personas que tienen un discurso y que yo entiendo que además la palabra para descalificar es neoliberal, o uribista o neoliberal o élite. Y yo no soy ni uribista, ni neoliberal, ni de élite en el sentido de élite del poder que tiene unos intereses particulares y trabaja para esos intereses. Yo soy una persona político, público, con una trayectoria, privilegiado, que le ha dedicado la vida a lo público de manera transparente y porque quiero ser parte del cambio del mundo, construir una Colombia diferente y seguro que habrá espacio para esos jóvenes. Doctor Fajardo, hoy por hoy usted es, digamos, uno de los más opcionados en llegar a la Casa de Nariño, en ser presidente, en cumplir ese compromiso si las cosas se dan finalmente, pero lo desilusiona en la política mucho traidor. Pues yo ya los he visto, o sea, yo ya sé qué es lo que significa. En política hay muy poca lealtad, muy poca, ¿sí? En política siempre hay intereses y muchas veces usted se reúne con personas y cada quien tiene sus intereses y si usted se descuida se lo clavan, ¿sí? Eso pues así de respeto por el ser humano que tiene enfrente, algún tipo de consideración, es muy escaso, es triste porque pues yo creo que en medio de todas estas cosas pues tenemos que apostarle a cierta cordialidad, cierta decencia, consideración por las personas, una fraternidad básica, pero es muy escaso. Ahora vamos por el poder y cada quien tiene intereses, hay mucha gente muy inteligente pero muy viva. Es que inteligente, como les decía, mi profesor de matemáticas, el coeficiente intelectual más grande que todos los que yo he conocido en la vida.
Eso a mí no me asusta ni brillante, impresionante, ¿sí? Pero en Colombia, o en la política en general, hay mucha viveza, que es trampita por acá, se descuida y le hago a esto, piensa en sus intereses, gente que pone una cara en una reunión y después en otra pone otra. Eso es feo, yo lo veo y yo me quedo callado y miro porque en general, de Pero hecho, toca ser muchas veces, hipócrita. Pero toca ser hipócrita a veces, ¿o no? yo no ¿No? soy hipócrita, yo no soy hipócrita y yo soy callado, yo hablo muy poco en general, muy poco, y hay gente que dice, ¿y este tipo qué? Entonces hay gente que dice que es creído, arrogante, un montón de cosas que dicen, pero yo por lo general estoy callado y pongo atención, por eso todas estas cosas donde yo tomo nota, pienso, escucho, yo aprendí a no hablar de primero, pero aprendí porque no era así. Cuando llegamos a una reunión, ¡pum! Yo entraba de una a hablar y era durísimo, pues en la argumentación y aprendí a escuchar. Y eso hay que aprenderlo. Yo aprendí, por ejemplo, en las calles, aprendí a dar la mano, aprendí a mirar a los ojos a las personas, a escucharlas. Sí, esa es otra de sus preferidas, ¿no? De tanto venir andando. Claro, Piero, y ese es mi papá, pienso en mi papá. Mi papá fue una persona muy maravillosa para mí. Ujú. Me hace falta, pero digo, mejor que no está, porque le tocaría ver todas estas cosas y sufriría mucho. Callado, porque él nunca decía nada y él era muy callado, pero sufriría, sufriría. Y ya que esté en el cielo tranquilo y que allá estará haciendo fuerza como siempre, pero eh, sí, ese es mi papá. Eh, es verdad que recibió él muchos premios, usted como alcalde más premios de arquitectura que su papá, no, no porque no los mereciera, sino porque por circunstancias de la vida ocurrió eso. Claro, yo, pues muchos, porque nosotros hicimos el proyecto de urbanismo social, cómo encontrar la arquitectura como un proyecto para transformar una sociedad, no como, simplemente como un evento estético, sino como un proceso de transformación social. Y fue espectacular, pero eso lo estudian por muchas partes, todavía mucha gente me busca a mí para que hable de todo eso en Medellín. Y hay mucha gente que dice, pero qué tan raro siendo un matemático con todo ese tema de la arquitectura y el urbanismo social. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que yo era hija de un arquitecto. Y yo era el hijo mayor de ese arquitecto. Y yo era el que estaba con mi papá que lo acompañaba a la oficina. Yo me sentaba a verlo, dibujar, escribir, diseñar. Y ya usted hoy es abuelo, ¿no? Ya soy abuelo, sí. El país que queremos dejarle a Elena y a estos niños. Mi hija tiene 4 años, va a cumplirlos a duras penas también. Tuve unos ¿Cuántos inconvenientes. años tenés? Yo tengo 45 años, voy a cumplir. Ah, bueno. Ujú. Yo O mi sea, primer hijo lo tuve a los 30 y a mi hija a los 33. sí. Yo, bueno, nosotros, y lo he dicho, pues, Más adelante. no es un secreto, nos tocó tener por problemas con mi esposa, ya muy grandes, bebé, y pues créame que se pone uno a pensar, doctor Fajardo, en qué país les vamos a dejar, ¿no? A ¿Es nuestros, cierto? a nuestros hijos, y esperemos que ojalá, porque somos mucho más los buenos y los que queremos y creemos en este país, pero a veces nos dejamos arrinconar y abrumar por las cosas malas y los pesimistas y los corruptos. Doctor Fajardo, de verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Fue Gracias, Juan Diego. un diálogo fantástico, por su honestidad, por su franqueza, se lo agradezco muchísimo por sacar este rato, este tiempo tan especial, y pues le deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Juan Diego, y a todas las personas que han compartido, pues yo sé que estoy hablándole a mucha gente, tus amigos, tus amigas en este mundo. Gracias por darme esta oportunidad y les mando un abrazo muy grande y yo sé que pues pasé contento y no disfruté esta entrevista y nos reímos y hablamos de todo en un tono amable que es el que necesita Colombia. Un abrazo pues muy grande, Juan Diego, y hasta la próxima.